Hola a todos, ¿cómo están? La idea de este video es resumir un poco el aporte de los autores de Kazan y Luna y Sanz en el documento Enseñar Lengua, que es un material que, bueno, que ya cuenta con sus años. Su primera edición, de hecho, fue en el 94, pero eso no hace que pierda vigencia. Hasta el día de hoy podemos aplicar las enseñanzas y el aporte de los autores en numerosos aspectos de la educación argentina y del mundo. Nosotros nos vamos a detener en el capítulo 3, que habla del aprendizaje de la lengua. El material de enseñar lengua de estos autores es bastante amplio, como podemos observar en su índice. Trabaja cuestiones de lingüística, de la base gramatical, de la enseñanza de la gramática, de la enseñanza de la lengua, los conflictos, bueno, actuales entre comillas, actuales para el momento de edición, aunque algunos podrían nombrarse como vigentes todavía en la actualidad, entre otras cuestiones varias. El capítulo 3, específicamente, habla del aprendizaje de la lengua, y dentro del material es el que más se acerca a la alfabetización inicial. Su aporte es muy interesante y influye en un montón de autores posteriores que podemos observar hasta el día de hoy, inclusive, sobre todo acerca de cómo alfabetizar y a qué le llamamos estar alfabetizado. Primero y en principal, cuando habla sobre la alfabetización inicial, primero tienen un apartado que habla de la importancia de la lengua, porque es algo que tenemos que tener en cuenta todos los docentes que alfabetizamos de alguna u otra manera. Alfabetizar implica una enorme responsabilidad de parte del docente alfabetizador, no importa en el grado en el que esté, en el ciclo de la escolarización en la que se esté ejerciendo. Siempre, siempre la enseñanza de la lengua implica una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Por lo que vemos en pantalla, por la importancia del aprendizaje de la lengua. Primero y en principal porque implica comunicación y por ende es el eje de la vida en sociedad. Entonces una correcta alfabetización implica una correcta inserción social. Por otro lado, tiene una dimensión social fundamental que muchos autores destacan, ellos sobre todo, que no se puede ignorar en la escuela. Entonces en la escuela no podemos trabajar a la lengua, alfabetizar como si la lengua fuera un objeto que no pertenece a una sociedad específica, sino que la dimensión social tiene que tenerse bien presente en la enseñanza escolarizada. Y por último, pero más importante, mediante la lengua y mediante las estructuras de pensamiento que la lengua favorece, organizamos nuestro pensamiento y organizamos nuestra perspectiva y visión del mundo. Por ende, el aprendizaje de la lengua es algo importantísimo que supone una enorme responsabilidad para nosotros los docentes y además implica estos 4 puntos que los autores resumen de la siguiente manera, que un poco es lo que comentábamos recién. Mediante el ejercicio de la lengua nos insertamos en una cultura determinada, ordenamos nuestra mente y sistematizamos nuestra visión del mundo que nos rodea, estructuramos nuestro pensamiento. Además, por supuesto, habilita, amplía nuestras posibilidades de comunicación y de relación con el resto de las personas. Los seres humanos no somos seres que vivamos en soledad, todo lo contrario, nosotros vivimos en comunidad, en sociedad, y por ende es fundamental las formas en las que nos relacionamos en esa sociedad. Y por último, participar de una forma enriquecida y completa en el mundo en el que estamos insertos, que eso es fundamental también, y el rol de la lengua es importantísimo. Ahora, ¿a qué le llamamos estar alfabetizado? Hoy, por la complejidad que reviste la sociedad en la que estamos, una sociedad digitalizada, una sociedad globalizada, nosotros sí o sí tenemos que hablar por un lado de alfabetización y por otro lado de alfabetización funcional. Porque hoy, en la sociedad que tenemos, ya no es suficiente estar alfabetizado, es decir, descifrar un código. Con alfabetismo funcional, los autores rescatan el aporte de UNESCO, que es el que está citado en pantalla, que no lo vamos a leer, lo pueden leer ustedes,
pero que básicamente se resume en el recuadro que tenemos destacado abajo de la diapositiva. Estar alfabetizado funcionalmente implica tener la capacidad de actuar eficazmente en el mundo que nos rodea, en la sociedad, en el entorno que nos toca. Como dice ahí, ¿qué significa eso? Poder administrarlos, poder acceder a un trabajo, poder acceder a una educación superior, poder acceder a un reclamo por nuestros derechos, una correcta o completa relación con el medio en el que estamos, entre otras cuestiones. Lógicamente, al ser una cuestión social, aquí lo estamos simplificando un poco. Entonces, antes de pasar a los métodos que proponen estos autores se supone que buscan este alfabetismo funcional. Y como métodos destacan dos, básicamente, y de hecho este esquema, especie de esquema comparativo, está extraído directo de la última edición de Enseñar Lengua. Como vemos, los autores resumen los métodos para alfabetizar en dos: aquellos que se basan en el código y que están asociados con una enseñanza más estructuralista, más tradicionalista, y aquellos que se basan en el sentido y están más relacionados con una enseñanza de aporte comunicacional. Lógicamente que ambos códigos llevan o generan alfabetización, ambos códigos derivan en niños alfabetizados. Al final vamos a aclarar algunas cuestiones. Las diferencias básicas son que los que están basados en el código es una enseñanza de tipo, donde se prioriza bastante el contenido. De hecho, hay una transmisión de contenidos, entonces hay un contenido para estudiar. Mientras que en aquellos métodos basados en el sentido, está más enfocado no tanto en el contenido, sino en la práctica lectora, porque sostiene que los niños son lectores y que solamente van perfeccionando esa práctica. Entonces, es más una actividad de exploración de la práctica lectora, donde el docente se configura como guía, y no tanto una actividad de transmisión de contenidos donde el niño aprende esos contenidos, los estudia y luego los aplica. Entonces, lógicamente que el primer método está más orientado a la enseñanza de manual, con actividades prácticas y demás, mientras que el segundo método está más orientado a la enseñanza con una base, una fuente textual, con un conjunto de textos. Y en el primero, observamos que se destaca el término producto de lectura, porque es como que, bueno, normalmente en ese tipo de método educativo nos orientamos hacia el producto, mientras que en el otro método nos orientamos hacia el proceso. Básicamente, ambos métodos, tanto el basado en el código como el basado en el sentido, producen niños lectoescritores. Ahora bien, el método basado en el sentido es un poco más lento, quizás los resultados no son tan rápidos, y es muy individualizado, es decir, aquí va a depender, como no hay una base de contenido y un docente transmisor, va a depender mucho de la individualidad de cada estudiante. Entonces, quizás hay niños con un pasado lector más enriquecido, con aprendizajes previos y demás, que tienen un proceso quizás más rápido. Lógicamente, lo que tenemos que nosotros destacar o buscar no es la rapidez del proceso, sino la calidad de lo que logremos, por supuesto, pero esas podrían nombrarse como diferencias. En Argentina se han aplicado ambos métodos como contrarios. Entonces, ¿eso qué genera? Si bien antes se aplicaba un método muy centrado en el código, luego se trató de hacer todo lo contrario y aplicar métodos basados en el sentido. De ahí derivan algunas políticas educativas y algunas metodologías educativas que no rindieron tantos frutos como se hubieran esperado. Y nosotros, lo que hay que tener en cuenta es que no necesariamente ambos métodos tienen que ser opuestos y tienen que ser o uno o el otro. Puedo, de hecho, yo personalmente, basado en mi experiencia y basado en lo que he observado en las aulas, considero que podemos trabajar con una integración, con un equilibrio entre ambos métodos, porque la exploración lectora, la guía docente y esto que vemos aquí del proceso de lectura es fundamental, es indiscutible. Ahora bien, para ayudar a ese proceso de lectura, para ayudar a ese estudiante en el proceso de lectura, hay también que posicionarse desde el docente transmisor, que
otorga conocimientos que el niño descifra y luego aplica. Entonces podemos lograr un equilibrio pensando en la perspectiva comunicacional de nuestro diseño curricular de la provincia de Córdoba, por lo menos, donde no nos centremos tanto en un método del código pensado para la memorización y la cuestión teórica, sino que pensemos en un método basado en el sentido, con un niño explorador de la lectura, con un proceso de lectura, fundamentado en contenidos transmitidos. Y la figura del docente como transmisor y como guía. Eso es fundamental. No necesariamente tenemos que verlos así contrapuestos. Entonces, aquí hay algo que destacan los autores, que bueno, hoy en día tenemos nuevos diseños curriculares, pero más o menos van por el mismo camino, ¿no? La propuesta en lengua se enfoca hoy en la comunicación, en la perspectiva comunicacional. Entonces, esto que comentan los autores del desarrollo de las capacidades lingüísticas necesarias es importantísimo, es lo que plantean los diseños curriculares hoy, y por ende, pensando justamente en esto de las habilidades comunicativas y demás, es que tenemos que pensar en un equilibrio entre ambos métodos de aprendizaje de la alfabetización. Es decir, más allá de casarnos con un método y centrarnos únicamente en ese método, ¿por qué no podemos pensar en el grupo de estudiantes que tenemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus habilidades, qué puedo mejorar, qué puedo optimizar, e ir posicionándome en el método, en un método enriquecido y equilibrado que genere lo mejor dentro, a ver, comunicativamente hablando, para estos niños?